A esta hora hacemos contacto en directo con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, pero gentilmente de lunes a viernes nos regala una hora de su tiempo para darnos instrucción bíblica, para enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Biblia. Un hombre que lleva 40 años como traductor de la Biblia. Tiene mucho que enseñarnos. Para los oyentes, esto es como haberse matriculado en una universidad europea para estudiar en castellano teología una hora diaria con un buen catedrático. Y están asistiendo a esa clase. Por eso hay muchas estaciones de radio que graban este segmento o lo pasan en vivo y en directo, porque sus oyentes se reclaman este tipo de enseñanza. No quieren pan liviano. Quieren un buen filete, algo suculento, comida nutritiva. Entonces dicen, ya no más pan liviano. Y aquí vemos a Carlos Fuchán. Es tan en vivo y en directo que aquí vemos que a su nieto se acerca para darle el beso al abuelo. El nieto de Carlos Fuchán entra a su despacho para besar al abuelo. Bueno, vamos a saludar a Carlos, a darle la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona y muy buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios. Saludo cordialmente, fraternalmente a todos los amigos, hermanos, radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Carlos, muy bien, gracias al Señor, y con muchos deseos de arrancar con este tema del verdadero evangelismo. La gente lo está esperando, yo también lo estoy esperando, de manera, Carlos, que el tema es completamente suyo. Sin embargo, usted siéntase en libertad si tiene que dar algunas puntadas finales al tema que vino tratando días anteriores, y era sobre la historia del texto sagrado, de qué manera la Biblia llegó a nuestras manos, qué deformaciones fue sufriendo el texto sagrado y cómo hoy en día los traductores de la Biblia pueden ofrecerle a la gente casi que la Biblia como si fuera la original, pero lo que la gente no sabe es los sufrimientos y el trabajo que se ha tenido que hacer para reconstruir prácticamente la Biblia, porque algunos no sabían, pero se encuentran con sorpresas como por ejemplo que haya 300 manuscritos del Evangelio de Mateo y que esas 300 copias sean diferentes. Entonces la gente se rasca la cabeza y dice, ¿y cuál de estas es verdaderamente la que escribió Mateo? ¿En qué momento se introdujo un error? ¿Cómo hacemos para saber cuál de los 4 finales que tiene Marcos es el verdadero? Yo pensé que Marcos solamente tenía un final. No sabía que había 4 finales diferentes del Evangelio de Marcos. ¿Cómo llegaron a la conclusión de cuál fue el verdadero final que escribió Marcos? Entonces, todas estas cosas son muy novedosas para la gente. El que Carlos diga, ¿sabían ustedes que en el original de la Biblia no dice, este espíritu malo no sale sino con oración y ayuno, sino que la Biblia solamente dice con oración? La palabra ayuno no aparece allí en el original. Y la gente se rasca la cabeza y dice, ¡ah! Yo no sabía eso. ¿Sabían ustedes que en el original de la Biblia no dice como se nos ha enseñado de esta manera, sino que dice de esta otra? Entonces algunos quedan como en shock, otros muy emocionados. Y ese fue el tema que Carlos Fuchán nos trajo en los días anteriores. Pero como le decía, si quedó algo por decirse, algún cabo suelto por allí, adelante, Carlos, con confianza. Muchas gracias, Donizetti. Siempre muy agradecido por la oportunidad que me da Vive el Estéreo para seguir compartiendo, enseñando, haciendo partícipe a los oyentes de este maravilloso tema que es el tema bíblico. No tengo nada que agregar, a excepción de que si en el chat surge alguna pregunta que tú veas allí actualmente que nos retrotraiga al tema de la semana del día anterior, pues con mucho gusto lo trataremos, pues. Muy bien, Carlos, perfecto. Disculpe que estaba hablando y había cerrado el micrófono. Es que justamente le estaba contestando algo aquí en el chat a Rosa Techera que dice, así es, la gente cuestiona la palabra por esas cosas. Entonces yo le estoy contestando, Rosa, la gente no debe cuestionar la palabra de Dios, sino, aquí le estoy contestando, las traducciones de la palabra de Dios, que es otra cosa, porque mucha gente dice, entonces no le podemos creer a la Biblia. No. Lo que hay que analizar son las traducciones. Por eso a mí me impresionó mucho la primera vez que yo vi a Carlos en mi vida. Lo estaban entrevistando en televisión. Y me llamó mucho la atención cuando agarró la Biblia y dice, ¿ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Y claro, yo mismo, ya predicador del Evangelio, dije, sí, esa es la palabra de Dios, me contesté a mí mismo. Y Carlos dijo, no, esta no es la palabra de Dios. Esta es una traducción al castellano
de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se escribió en castellano. A la palabra de Dios no la vamos a corregir, lo que Dios dijo es así, y no le pueden agregar de una tilde ni una jota, nada. Pero a las traducciones sí hay que estarlas revisando para poder mejorarlas. Muy bien contestado, me parece excelente. No sé si tendremos más preguntas o cuestionamientos sobre esto. A ver, Jesús Homero Camayo Belalcázar, desde Popayán, en el departamento del Cauca, en Colombia, dice: ayer le comentaba a una persona y me dijo que le sorprendía saber eso de que es con oración, que oración y ayuno no está. Aura Valladares dice: así es, aunque a mí me pasaba, uno cuestiona la palabra y en realidad no debe ser la palabra, sino las traducciones. Muy bien, agarraron el hilo por donde era, exacto. No es que la gente diga: ay, entonces si la Biblia no es así, entonces no podemos creer en la Biblia. No, señora, no es que no pueda creer en la Biblia, es en la traducción de la Biblia lo que usted debe analizar, y no que no crea, sino que no es un trabajo perfecto. Dios inspiró a los escritores de la Biblia. A los autores los ilumina, pero no los inspira, que es otra cosa. Exactamente, muy bien definido. Y además, la historia del Evangelio, el tuétano del Evangelio, el centro, es muy sencillo y muy corto. El anuncio del Evangelio, como dijo Jesús: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido, para que de aquí en adelante, dice, se anuncie el perdón de los pecados por mi sangre. Entonces, esto es el derramamiento de la sangre que el Dios encarnado hizo a favor de la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos lleva a creer en Jesús. Después nos hacemos sabios por medio del conocimiento profundo de la palabra. Bueno, nos hacemos más o menos sabios, depende del caso que le hagamos, porque también es lamentable, pero hay que decirlo, que muchos son los creyentes que no prestan mucha atención a la palabra de Dios, sino más bien prestan atención a lo que les dicen por ahí los soñadores de sueños y los contadores de experiencias y de tradiciones. Recordemos que las tradiciones invalidan la palabra de Dios, Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Recuerden eso. Y el mundo que vivimos está lleno de tradiciones religiosas que nosotros creemos que son de Dios, pero no lo son. Entonces debemos tener cuidado con eso. Pero eso en realidad no afecta a nuestra fe en el Salvador. Lo que sí puede afectar seriamente es el galardón. Bueno, y eso me da pie para hablarles sobre este inicio del verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo, entonces, hemos escogido este título de un estudio que hizo nuestro hermano Lewis Chafer. Yo creo que hace más de 60 o 70 años que él hizo este estudio, el cual dividió en 6 partes principales, 6 capítulos. El primer capítulo se titula Las falsas fuerzas en el evangelismo. O sea, que hay fuerzas verdaderas y hay fuerzas que son falsas. El objetivo en el evangelismo, la convicción por el Espíritu Santo, la oración intercesora. El quinto capítulo lo denomina Sufriendo con Cristo, y el sexto, la limpieza de los sacerdotes. Yo les había prometido que ya Uy, Carlos, perdóneme, aquí sí le ofrezco excusas a la audiencia y esta es otra falla mía. A veces me sucede, perdonen esto, y es que se me descarga la batería de la laptop que hace el enlace con Carlos. Entonces procuro estar pendiente de eso todos los días, pero bueno, en fin, son tantas cosas. Regálenme un segundito, reconectamos con Carlos Fucham.
canciones de amor con melodías elegantes que acorde del corazón. Tengo, sé que encontraré en ti alegría sublime, esplendor sin límites. Tu bandera sobre mí es el amor, es eterno en el tiempo, brilla como el sol. Vengo hoy para encontrarte, vengo hoy con ansias de adorarte. Vengo a ti, quiero sembrar en mi corazón con frutos que anhelan cantar esta canción. Pasará la vida, pasarán los años, este amor siempre perdura y se va renovando. Tu bandera sobre mí es el amor, es eterno en el tiempo y brilla como el sol. Vengo hoy para encontrarte, vengo hoy con ansias. Le ofrezco excusas a la audiencia y también a Carlos Fuchán por este cortecito, pero ya recobramos la comunicación. Carlos, le iba a preguntar, usted finalmente me mandó el texto del evangelismo porque seguro que la gente ya me lo va a estar pidiendo aquí en el chat. Sí, bueno, precisamente cuando se cortó la comunicación, Donizetti, les estaba explicando a nuestros oyentes que cuando desempolvé ese estudio, digo desempolvé porque lo tenía guardado allí como por más de 20 años, ¿no? Uy. Aunque lo tengo en texto electrónico, necesita hacerle unos ajustes. Primero, he notado varios defectos en la traducción al castellano. Segundo, también las citas de la Biblia son de la versión Reina Valera y tienen que ser adaptadas a la Biblia textual. Es indispensable. O sea que hay que adaptarlas a la Biblia textual, inclusive a la cuarta edición de la Biblia textual. Entonces les voy a pedir excusas. Primeramente, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer 6 envíos del libro en 6 capítulos diferentes. Entonces nuestros oyentes los van a ir recibiendo a medida que vamos estudiando esto. En el día de mañana ya espero pues enviarte, tener listo el primer capítulo. El primer capítulo se llama Las falsas fuerzas en el evangelismo. Repito, las falsas fuerzas en el evangelismo. No sé si antes que se cortara la comunicación alcancé a describir los 6 capítulos completos. No, vale la pena decirlos otra vez, Carlos. Adelante. Lewis Schaffer divide este estudio, este artículo, vamos a decir, en 6 capítulos distintos. El primer capítulo se lo llama Falsas fuerzas en el evangelismo. El segundo, el objetivo en el evangelismo. El tercero, convicción por el Espíritu. El cuarto, la oración intercesora. El quinto, sufriendo con Cristo. Y el sexto, la limpieza de los sacerdotes. Entonces, estos 6 capítulos componen un estudio, yo diría, apasionante, que el Schaffer escribió hace más de 60 años, y que yo, pues, como me he encontrado con este pequeño problema de redacción, de formato inclusive, y de las citas bíblicas que no corresponden, en realidad que me gustaría hacer mención de ellas con citas de la cuarta edición de la Biblia textual, me ha demorado un poquito. Entonces, a partir de mañana lo que propongo es estar enviando esto en 6 partes distintas.
a medida que vamos estudiando. Entonces mañana, si Dios lo permite, tendrás el capítulo primero. Y hoy tomaremos el tiempo para hacer una breve introducción a ese estudio, si te parece. Está muy bien, Carlos. Perfecto. Entonces, la introducción a la cual quiero referirme, si ustedes por favor tienen la amabilidad de abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 28, versículo 19. ¿Usted quiere que lea en otra versión o quiere Biblia textual? Mira, yo creo que puedes leer en la Biblia textual también, porque la Biblia textual también está equivocada allí en la tercera edición. Y lo que yo voy a leer y lo que voy a aclarar es precisamente ese error. Pero pueden leerlo en cualquier Biblia, porque la mayoría de las Biblias, creo que todas las versiones, sin excepción, tienen la primera palabra, el primer verbo, lo tienen como imperativo. El verbo es poreutentes. 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 El primer verbo es id, del verbo ir. Dice, en la Reina Valera del 60 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el primer verbo es id, el segundo verbo, haced, el tercer verbo, bautizándoles. Ahí hay tres verbos. Yo leo en la Biblia textual que dice de la siguiente manera, Mateo 28, 19. Dice el 19, id, ni siquiera tiene el conector por tanto, solamente arranca diciendo, id pues, discipulad. Dice acá. Sí, id pues discipulad. ¿Cuál otra versión no vas a leer? Bueno, déjeme entonces, busco la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente, Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos. Se parece un poquito a la textual. Veamos otra Biblia. La Biblia en traducción en lenguaje actual. Dice de la siguiente manera. Ustedes vayan y hagan más. Bueno, esa cambió porque es paráfrasis. Ustedes vayan y hagan más. Veamos la palabra hispanoamericana. Esta es otra versión. Vayan pues y hagan discípulos. Veamos ahora la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, vayan y hagan. Veamos otra traducción. Veamos la traducción... Acá tenemos la Reina Valera del 95, no de la del 60, sino la revisión del 95. Por tanto, id y haced discípulos. Lo dejó exactamente igual a la versión del 60. La palabra de Dios para todos lo ha traducido así. Así que vayan y hagan seguidores. Muy bien. Entonces, todas las traducciones fallamos, porque también me incluyo, en la traducción del primer verbo. El primer verbo que tiene aquí el Evangelio según Mateo es un participio aoristo pasivo. Repito, es un participio aoristo pasivo. El segundo verbo es un verbo imperativo aoristo activo. Entonces, el discipulad o haced discípulos es correcto de traducirlo en el imperativo, pero el primer verbo, el primer participio, no es correcto de traducirlo en imperativo porque es un participio aoristo pasivo. Debe estar doña Juana rascándose la cabeza y diciendo, ¿de qué me está hablando don Carlos Fuchán? ¿Qué es eso de aoristo, participio? Jamás en mi vida había oído eso, ni siquiera en el supermercado donde voy a comprar las verduras. Sí, claro, lo que pasa es que como no va, porque no está en Grecia, si hubiera nacido en Grecia, pues lo conocería perfectamente ella y el verdulero.
Pero como no lo conoce, tiene que estar metida en la clase de teología, pues. Entonces, ¿qué quiere decir esto del participio pasivo? Primero, lo que primero quiere decir es que es un acontecimiento realizado o que se va a realizar en una forma en la cual, oigan y copien, no interviene mandato, sino que es un acto de consecuencia y se debe traducir yendo, pues, cuando vayáis, pues, al ir. O también podrías decir, cuando inevitablemente tu deambular te lleve, donde quiera que te lleve, discipulad. Ahí sí entra el mandato, haced discípulos. Pero fíjate qué pasa. Es que tenemos que ver, aquí hay algo que me maravilla, como en muchas partes de la palabra, como en todas, la perfección que tiene la palabra. Vamos a ver si podemos entender este verbo desde el punto de vista del que lo dijo. ¿Quién lo dijo esto? Jesús está hablando, escribe Mateo, pero está escribiendo. Exacto, Jesús está hablando, entonces Correcto. Él es el dueño de la palabra, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Vamos un momentico a Juan capítulo 3, Juan cuando capítulo Jesús 3. habla con Nicodemo. Entonces Jesús no dijo id y haced, sino yendo haced. Yendo pues a ser discípulos. Yendo sí. pues, usted dijo, es una consecuencia, no es que se sucede porque es una orden, sino es una consecuencia de. Por eso no debe ser id como si fuera la orden, sino yendo pues como consecuencia, Yendo ¿verdad? pues a ser discípulos o discipulad a todas las gentes. Ya. Exacto. Bueno, aquí tengo Juan 3. ¿Qué versículo, Carlos? Sí, búscalo allí, Donizetti, donde Jesús le dice que así es todo aquel que es nacido de lo alto o del viento o del espíritu, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Muy bien. Entonces, a ver, le dice, respondió Jesús en el 5, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Exacto. Fíjate bien, entonces aquí le está dando un mandamiento que se va a cumplir a los 10 días. Porque ellos todavía no tenían el Espíritu Santo morador cuando les da este mandamiento. Entonces, ellos, ¿cómo te digo yo? Iban a nacer de nuevo en Pentecostés, ¿verdad? Correcto. Entonces, iban a ser llevados por el Espíritu Santo sin saber de dónde venían ni a dónde iban. ¿Qué sabía Pablo y Bernabé cuando Dios los llamó al ministerio a dónde tenían que ir? ¿Podían ellos elegir su destino? Su destino, digo, para llegar, su destino geográfico. No. ¿Podían ellos saberlo? No. Se los dijo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Saben lo que dice? Que después de orar y poner la mano y ayunar por ellos, los dejaron ir. Así está, mira qué cosa tan bonita, los dejaron ir. Es algo precioso, eso está en la 4ª edición, en Hechos, cuando salen al ministerio. Entonces, Carlos, entonces, a ver si, perdón si me adelanto, pero yo estoy más o menos... No, adelante, ayúdame tú. Sí, entendiendo de esta manera. Cuando leemos id y haced,
es como si yo me sentara a calcular a dónde yo quiero ir, porque Dios me dice, vaya y haga discípulo, entonces id. Bueno, este es mi plan, voy a ir a tal parte y voy a hacer esto y esto y aquello. Pero lo que usted nos plantea aquí es que no es usted el que dice voy, es que Dios, usted está en las manos de Dios, el Espíritu Santo lo lleva donde Él quiera. Lo que Dios le está diciendo es, cuando usted ya esté yendo, como una consecuencia de que el Espíritu Santo lo lleva al norte, al sur, al oriente, al occidente, a donde Él quiera, donde lo esté llevando el Espíritu Santo, por allí usted va haciendo discípulos. Entonces el Señor se lo lleva por la izquierda, vaya siendo discípulos. El Señor se lo llevó por la derecha, vaya siendo discípulos. El Señor lo movió a otra ciudad, vaya siendo discípulos. Usted no elige a dónde ir, el Señor lo lleva donde Él quiera. Creo que es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y no puede ser un mandato, primero porque no elige dónde ir. Segundo, y más importante todavía, no es un mandato, y esto es muy importante que se entienda. Porque hay gente que dice, mire, ¿qué hace usted ahí? Vamos a evangelizar, vamos a movernos, que el reino, si no, no lo traemos, si no hacemos tal y cual cosa. Eso no es así, eso no funciona así. Eso es una de las falsas fuerzas en el evangelismo. Quisiera que fuéramos ahora a un poquito más adelante de Juan 3 a Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana. Porque Jesús le explica el Evangelio a Nicodemo de una manera muy complicada y después se lo explica a la samaritana de una manera muy sencilla, depende del interlocutor, lógicamente. Claro. Entonces, allí Jesús por cierto, que es al único ser humano que se da a conocer como Mesías directamente a esa mujer, ¿no? Yo soy el que habla contigo, Él es. Ay, qué curioso. ¿A ninguna otra persona en la Biblia se le presenta como Mesías? No, ninguna otra. Solo a esta mujer. Solo a esta mujer. Increíble. Sí, sí. Es algo asombroso. Una mujer que llaman en algunos países de cero en conducta. No, de menos cero en conducta. Sí. Bueno, para eso vino el Hijo del Hombre, ¿no? Pero yo le gané a la samaritana, acuérdate. Sí. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el Hijo de Dios vino para eso, para perdonar al pecador, pues, ¿no? Cosa maravillosa, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. Bueno, busquemos allí donde dice que será en él una fuente que salte para vida eterna, Donizetti. El asunto de calmar la sed tiene dos propósitos allí. Sí, está en el 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Fíjate tú qué cosa tremenda. Ahí hay tres cosas importantes, ¿no? Un agua que calma la sed, pero que nadie puede tomar, sino que Jesús le tiene que dar. O sea que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Te das cuenta cómo funciona el yo le daré? Claro. No es que yo acepto a Cristo porque soy más listo que mi vecino y mi vecino es tan torpe que se quiere ir a quemar en el infierno, entonces yo que soy listo, que no quiero irme a quemar en el infierno, acepto a Cristo. Esto es una soberbia ilimitada, es una cosa absurda que proviene de Satanás y que se llama religión. Entonces, ¿qué pasa? Después, lo que entendemos entonces es que calma la sed, pero, oh sorpresa, no solamente calma la sed, sino que al calmar la sed se hace en la persona que ya tiene la sed calmada una fuente que salta o que brota para vida eterna. ¿Hacia quién? Hacia otro.
Lógicamente, esa pasión por las almas que se nos mete depende depende también el alcance de esa pasión o la intensidad de esa pasión en función del ministerio. A cada uno nos es dado la gracia conforme al don de Cristo. Entonces, obviamente, hay algunos, Wesley tenía una pasión mucho más grande que la mía por las almas, lógicamente. O qué sé yo, hoy en día hay grandes, hay hermanos que tienen una pasión, no porque sean famosos, ni porque hagan hecho muchos conversos, no se trata de eso, sino porque tienen una medida del don de Cristo en el cual pues la pasión por las almas se le manifiesta más que a otros, lo cual no quiere decir que todos sus hijos no tengamos esta función maravillosa que es anunciar el Evangelio a forma de testimonio. Entonces, vamos a buscar allí en Lucas 19:10, porque es importante lo que tú acabas de mencionar ahora, que no es una cuestión de que me dice que vaya, id y haga esto, entonces yo voy, yo decido dónde ir, yo decido a quién buscar. Entonces leemos en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perfecto. Entonces nosotros, en línea general, los creyentes, los hijos de Dios, estamos de acuerdo en que Cristo es el que salva. Y ahí no tenemos ninguna pega, a no ser que alguien esté totalmente equivocado. Bueno, pero eso no sería un hijo de Dios. Nosotros sabemos que los que hemos creído en Cristo sabemos que el único que salva es Él. Pero no todos estamos convencidos o sabemos que Él es el que busca. Entonces nosotros pensamos, bueno, nosotros buscamos, Cristo salva. No es así. A pesar de que se nos ha puesto para que nosotros llevemos el testimonio, porque este es el ministerio del creyente, llevar el testimonio del Evangelio, llevar la gracia de Dios, porque Dios lo ha escogido así. Dios no mandó, el Espíritu Santo no le predicó al eunuco, y ni tampoco el ángel le predicó al eunuco, sino que fue Felipe el que le dio testimonio al eunuco. Esto te demuestra que Dios ha puesto el ministerio en las manos del creyente. Solamente uno que ha sido salvo puede dar testimonio a otro que no es salvo todavía. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, la búsqueda depende de Dios, no depende de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos despegamos, cuando nosotros tratamos de, en nuestra voluntad, de encontrar un sitio o una persona determinada y gastamos fuerzas, no pocas, en este aspecto, estamos desequilibrando esto y estamos entrando en lo que Schaeffer llama las falsas fuerzas del evangelismo. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros orar, interceder y preguntarle a Dios a quién quiere salvar, como dice Pablo, para no errar, para no golpear al aire, entonces golpeamos al aire y nos cansamos muchísimo. Mira, en boxeo no hay una cuestión más terrible para un boxeador que errar el golpe. El que yerra el golpe se cansa muchísimo, porque el golpe se va al aire, no asienta el puño y entonces eso lo extenúa totalmente. Entonces, por eso Pablo dice, para no golpear al aire o haber golpeado al aire, me esperé y subí según una revelación que creo que le vino 14 años después. O sea que no esperó un día, ¿no? Entonces tuvo que ser paciente con esto. Y vemos también que cuando quería ir al Asia o a Bitinia, el Espíritu Santo estaba
tenía otros intereses, otro destino, y le mostró que fuera a Macedonia, y allí le predicó a Lidia, la vendedora de púrpura, y cuando él fue al Areópago fracasó aparentemente ante la multitud de sabios en Grecia, y sin embargo esta sencilla mujer, muy parecida por cierto a la samaritana, a ella Dios le hizo pues que estuviera atenta a las palabras que Pablo hablaba. Entonces, vemos que este asunto del evangelismo es algo primeramente muy personal, después es una consecuencia de haber creído, es un testimonio que llevamos vivo, latente, una fuente que está dentro de nosotros y jamás representa un peso. Por ejemplo, hay una parte que quisiera complementar aquí, que dice, estad preparados. Vamos a ver si sale esta palabra. Preparados para dar testimonio. Aquí está, una de Pedro 3:15, Donizetti, por favor. ¿Quiere que lo haga en la textual o en otra versión? O puede ser en cualquiera. Creo que estaba, no me acuerdo, creo que está bien traducido en todas. Ok, dice en la Reina Valera del 60, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate bien que es algo muy, perdonen que está sonando. No, tranquilo, yo le bajo el volumen aquí 30 segundos mientras yo voy a leer el mismo texto aquí en Primera de Pedro, en la textual primero, Primera de Pedro 3:15, leo en la Biblia textual. Aquí estoy pasando las páginas, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Aquí cambiaron la palabra preparados por prestos. Sí, exacto, prestos o preparados, siempre, pero fíjate que es una acción pasiva. Ah, sí, estoy preparado. Estoy preparado para que alguien me pregunte, no me tengo que... Oye, el Señor Jesucristo jamás salía corriendo detrás de los endemoniados. Venga, que lo voy a libertar. No, él se quedaba tranquilo y los endemoniados venían y se arrodillaban delante de él. Y los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Y quién los mandaba a los demonios ir allá? A donde estaba Jesús. Una fuerza ineluctable, ineludible, irrevocable que los arrastraba y que es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, primero que la fe no es nuestra, es nuestra ahora, pero que no fue nuestra siempre. No fue como en el caso de Israel, que se construye a través del testimonio de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y así por delante. Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo y Dios le agradó aparecerse a nosotros. Se manifestó a los que no preguntábamos por Él. Entonces nos dio el don de fe para creer. Entonces nosotros tenemos que quedarnos primeramente muy tranquilos sabiendo que este negocio de la salvación está en manos del Dios Todopoderoso. Primero eso. Porque el diablo quiere que pensemos nosotros que la salvación de alguna manera depende de nosotros. Y la salvación no depende de nosotros. Porque si tu páncreas no llega a funcionar bien o una válvula del miocardio no funciona correctamente, ¿qué te pasa? Te quedas en la cama ahí y no puedes ni moverte. O sea, lo que tenemos es que reconocer nuestras propias limitaciones y saber que todo proviene de la misericordia de Dios. Yo con esto no quiero desalentar a nadie, pero lo que quiero es que
usemos las fuerzas del evangelismo donde deben ser utilizadas. Vamos a leer un momentico en Efesios capítulo 4, Donizetti, versículo, me parece, 11, donde habla acerca de los maestros, de los pastores, de la función de los pastores y maestros. Bien, dice Por Efesios, cierto, sí. Que allí, sí, en 4:11 me parece que Sí. es. Es un versículo muy usado a nivel de las iglesias de corte pentecostal para sustentar los 5 ministerios y lo ejemplifican con los 5 dedos de la mano. Es muy usado este texto y sobre todo ha habido gran tropiezo, Carlos, por la traducción de la palabra griega didomi, que la Reina Valera del 60 tradujo como constituyó. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos. Entonces da la impresión que son cargos o como ciertas autoridades eclesiásticas o como ciertas posiciones dentro de la iglesia. Aquí la Biblia textual traduce, y él mismo dio, no dice constituyó, dice, y él mismo dio, que es realmente el verbo didomi, ¿no? Y él mismo Sí. dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Exacto. Ahora, estos apóstoles y profetas son sobre quienes está fundamentada la iglesia de Dios, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas relativos, y evangelistas, son las tres bases fundamentales de la Escritura. Entonces, estos tres son, una vez que se cierra el canon de las Sagradas Escrituras, estos ministerios también se cierran, ya no existen más. Por eso dice que los últimos apóstoles, yo no sé si te acuerdas que en cierta ocasión discutimos esa nueva forma, que es muy antigua, por cierto, de traducir esa parte de Pablo en Primera de Corintios. Nos ha exhibido a nosotros los últimos apóstoles. Claro, y se explicaba que por esa razón Pablo se murió, y no fue que se le olvidó nombrar apóstol a Timoteo, a Tito y a otros que le servían a él. No fue un olvido de Pablo, es que él mismo dijo, somos los últimos apóstoles. Exactamente, los últimos apóstoles eran ellos y ya quedaron pues, ¿por qué? Porque se terminó con el apóstol Juan, se terminó de confeccionar el canon del nuevo pacto y se cerró el canon bíblico. Entonces, estos tres ministerios, los evangelistas no son evangelizadores. Hay que entender la diferencia entre evangelistas que escriben el evangelio, que son 4, y los evangelizadores o evangelizadoras. Estos son todos los santos. Fíjate bien. Entonces, ¿qué quedan? Quedan los pastores y maestros. La palabra pastor es la única vez que sale en el texto sagrado, aquí, pastores, en cuanto a la iglesia. En las demás partes es los que cuidan de los demás. Y en realidad esa es la función del pastor. La función del pastor es llevar al rebaño donde hay pastos y donde hay agua. Eso es todo. Más nada. Él no produce el pasto, él no crea el agua, y tampoco se la tiene que comer y beber a nombre de sus ovejas. Tiene que simplemente llevar al ganado al rebaño donde hay estas dos elementos que son la comida y la bebida. Y después el maestro tiene que ilustrar, tiene que enseñar. Estos sí son ministerios que son actuales. Si quieres podemos leer despacio los versículos que siguen. Después del versículo 11, estoy leyendo en Efesios capítulo 4. El 11 dice, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A un varón Muy bien. perfecto, ahí. Sí, quisiera que fuéramos un poquito más lentos Sí. en el versículo 12 y que fuéramos analizándolo palabra por palabra. ¿Para qué están puestos los pastores y maestros? A fin de adiestrar a los santos. Exacto, fíjate bien, a fin de adiestrar, quizá la palabra más exacta en griego es a fin de equipar. A fin de equipar. Equipar o adiestrar, sí, equipar es mejor, darle el equipamiento Ok. adecuado, ¿a quiénes? A los santos. A los santos, muy bien, a los santos, a quienes Pablo dirigió todas sus epístolas, todas. Nunca jamás le dirigió una epístola a ningún, en primera línea, ¿no? A ningún anciano, ni a ningún pastor, ni a nada de eso, ni a ningún maestro. Él la dirigió a los santos, todas las epístolas, a los santos. Entonces, a fin de equipar a los santos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo de darle un equipamiento a un santo? ¿Qué tenía que hacer ese santo? Claro, aquí viene algo clave y es que dice para la obra del ministerio, y dice en singular, cuando la gente me dice en Efesios 4:5 están los 5 ministerios, y yo le digo, a ver, búsqueme la palabra ministerios o búsqueme el número 5. No, no está. Digo, es que ahí ni siquiera dice ministerios, habla de un ministerio. Para la obra del ministerio, para la Sí. edificación del cuerpo del Mesías. Exacto, que es la edificación del cuerpo del Mesías, ese es el ministerio. Ese es. Exacto, ¿y quién lo hace? Los santos. Los santos, y recibiendo el equipamiento apropiado que le dan los pastores y maestros. Pero el ministerio en realidad lo hacen los santos. De manera que los santos son los que evangelizan, porque ese es el sistema celular, eso es la maravilla, así funcionan las cosas de Dios, como en el cuerpo humano. Claro, porque cada uno de nosotros, Carlos, ya primero mitigó su sed. Y segundo, no es que le quedó un poquito de agua después de haber mitigado la sed a ver a quién se la da. Es que tenemos una fuente. ¿Y qué pasa con la fuente? Se desborda. Exactamente. Y hay una cosa importantísima en la fuente, que tiene que usarse esa fuente, porque tú sabes que los pozos de agua, mientras más agua le sacas, más manan y más pura es. Entonces lo que no puede hacer una fuente es cegarse. ¿Te acuerdas lo que hicieron en el Génesis esos hombres malvados que cegaron los pozos que Abraham había hecho? Sí, y señor. que Abraham había hecho? Y Isaac los reabrió los pozos. Esta es una de las acciones, de las pocas acciones que vemos hechas por Isaac, que es símbolo de Cristo. Entonces Cristo tiene que reabrir o está abriendo esos pozos cegados por la religión. Porque nosotros tenemos que ejercitarnos en el mutuo intercambio de dones y en la predicación del Evangelio individualmente. En cambio, estamos condenados por la iglesia profesante a ocupar un banco y quedarnos de brazos cruzados juzgando al pobre pastor que no sabe cómo llevar a cabo el acto de entretenimiento de semejante público cada semana. Claro. ¿Me comprende? Hemos convertido una acción participativa, dinámica, viva, alegre, fresca, en algo religioso, acartonado, lleno de moho, lleno de planificaciones y de cuestiones y de anuncios y de pedidera de cosas que no tienen ninguna edificación mutua. Carlos, nos volamos 3 minutos ya. Nos volamos 3 minutos. Entonces no tenemos más que Por hoy. mañana. Si hay preguntas, entonces que las dejen para mañana los oyentes del chat.
Perfecto. Entonces, para mañana, queridos amigos, vamos a continuar con este tema con Carlos Fuchán. Carlos, muchísimas gracias. Que disfrute su almuerzo ahí en Barcelona. Igualmente tu desayuno, Donizetti, y todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Muchas gracias. Ahí teníamos a Carlos Fuchán, erudito bíblico.